Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Los saludo con una sonrisa que a todas luces es una sonrisa falsa. Y el motivo por el cual esta sonrisa es falsa es que acabo de terminar de hacer esto mismo que empiezo a hacer ahora. Sí, lo había hecho todo y quedé de hecho bastante satisfecho con lo que yo había dicho ahí, con lo que había gesticulado ahí. Pero cuando quise compartir el video, ese video del cual me sentía tan orgulloso, me di cuenta que había olvidado apachurrar un botón. Y entonces sí, aparezco yo moviendo las manos ahí como un hombre demente, pero el audio no se grabó. Entonces todo lo que dije fue total y absolutamente en vano. Ese video decía más o menos así, empezaba más o menos diciendo, hoy tuve una conversación, una interacción, esa es la palabra que utilicé, una interacción con un colega, con un amigo mío a través de una de las redes sociales. Él había publicado un meme, creo que se dice así, ¿verdad? Un meme en el que hablaba acerca de la metafísica y del hambre. Y yo interactué con él y para interactuar con él lo que hice fue echar mano de un poema de un poeta extraordinario, que si no lo has leído te lo recomiendo, se llama Fernando Pessoa, aunque creo que el poema es de uno de sus heterónimos, seguramente de Alberto Caeiro. Es un poema archi recontra reconocido por la gente que más o menos tiene un interés en la poesía, y aquí lo tengo justo delante de mí. Y empieza diciendo esto. Yo le cité a mi amigo los primeros 4 versos, pero voy a leer un poquito más para que te des cuenta de lo que traigo en la cabeza y de la grandeza de la pluma de Pessoa. Dice, hay suficiente metafísica en no pensar en nada. ¿Qué pienso yo del mundo? ¿Qué sé yo lo que pienso del mundo? Si me pusiese enfermo, lo pensaría. ¿Qué idea tengo yo de las cosas? ¿Qué opino de las causas y los efectos? ¿Qué he meditado sobre Dios y el alma y la creación del mundo? No lo sé. Para mí pensar en ello es cerrar los ojos y no pensar. Es correr las cortinas de mi ventana, pero no tiene cortinas. El misterio de las cosas, ¿qué sé yo lo que es el misterio? El único misterio es que haya quien piense en el misterio. Quien está al sol y cierra los ojos empieza a no saber lo que es el sol y a pensar muchas cosas calurosas. Pero abre los ojos y ve el sol, y ya no puede pensar en nada, porque la luz del sol vale más que los pensamientos de todos los filósofos y todos los poetas. La luz del sol no sabe lo que hace, y por eso se equivoca, y es comunal y buena. ¿Metafísica? ¿Qué metafísica tienen aquellos árboles? La de ser verdes y copudos y tener ramas y la de dar fruto a tiempo. Lo que no nos hace pensar a nosotros que no sabemos tomarlos en cuenta. Pero qué mejor metafísica que la suya, que es la de no saber para qué viven, ni saber que no lo saben, y bla, bla, bla. Y continúa este poema que me gusta un montón y quisiera detenerme en una parte, porque eso fue lo que se me quedó en la cabeza y de eso hablé en ese video perdido que podríamos perfectamente denominar a partir de este momento como el video fantasma. Dice así el verso ese que llamó mi atención. No lo sé, para mí pensar no lo sé, para mí pensar en ello es cerrar los ojos y no pensar. Cerrar los ojos y no pensar. Y entonces yo dije, Dios mío, qué afortunado es señor Pessoa. Y lo odié enormemente porque lo envidié. Yo quise tener, ¿verdad?, esa misma capacidad. Yo no sé tú, pero yo no puedo pensar en no pensar. Yo no puedo dejar de pensar porque el tren de los pensamientos es un tren escandaloso que no se detiene nunca, que pasa una y otra vez y no se detiene nunca y entonces te das cuenta que no pasa una y otra vez, sino que es el mismo tren, que es infinito y no hay pausa ni silencio, como dice otro poema muy famoso. Y entonces estoy ahí tratando de dormir en las noches y no puedo dormir porque estoy pensando una cosa y otra, y son historias que no cesan, y esas historias ridículas que vienen a mi mente, en las que yo soy siempre, por supuesto, el héroe, me llenan de bochorno, y luego hay una voz en off, un narrador que sospechosamente se parece mucho a mí mismo, que está contándome mentiras una y otra vez, está tratando de organizar el mundo porque el mundo es muy caótico y si no lo organizo, si no se vuelve relato, entonces se vuelve inasible. Y entonces sigo pensando y me despierto y sigo pensando y voy a bañarme y sigo pensando y hago mi café y sigo pensando.
Y si digo esto de que no puedo dejar de pensar, no es porque quiera eh, presentarme ante ustedes como un gran pensador, porque no lo soy. Soy en todo caso un pensador ubérrimo, eso sí, un pensador inútil, alguien que tiene un cráneo lleno de flores. Flores que nacen porque nacen las flores en la primavera, porque nacen las ramas y también creo que nacen los hongos cuando llueve. Entonces, como estamos en el verano y aquí llueve mucho donde yo vivo, corrijo lo que he dicho, no está lleno de flores, sino está lleno de hongos o de setas. Esas setas que son como pequeñas sombrillitas, ¿las han visto? Que aquí hay muchas y algunas son venenosas. Y cuando paso y las veo ahí debajo de los árboles y veo que tienen unos puntos, unas pecas, y aparentemente dicen los que saben, que creo que se llaman micólogos, puede ser. Bueno, pues estos señores, o fungólogos, ¿cómo será? El caso es que veo esas pecas y sé que se trata de una pequeña sombrillita mortal y a mí me entra un cosquilleo tremendo debajo de la lengua. Pero yo no iba hablando de hongos, yo iba hablando de que no puedo dejar de pensar. Y que envidiaba a Pessoa, porque Pessoa dice que se acuesta ahí cual lagarto, semidesnudo, al sol. Bueno, eso no lo dice, pero así lo imagino, porque me imagino que está hablando de la temporada estival y está ahí tirado y cierra los ojos y deja de pensar. Y el prodigio sucede, pero a mí no me pasa eso, yo no sé, trato de ponerme en los zapatos, bueno, en los zapatos no, porque seguramente no tendría los zapatos puestos, pero digamos, trato de ponerme en los ojos de Pessoa, y Pessoa que cierra los ojos, bueno, que en realidad corre los párpados hacia abajo, me imagino que verá esa cosa negra que vemos todos, ¿no? Una cosa ahí rara, o bueno, si está el sol, será una cosa como anaranjada, ¿no? Pero eso no es nada. Si yo viera esa cosa negra y esa cosa naranjada, de hecho puedo hacer un experimento ahora mismo delante de todos ustedes, puedo cerrar los ojos y efectivamente ahí está esa cosa que no es negra más bien como anaranjada, pero porque tengo un foco aquí delante de mí, no porque esté en la playa, ya quisiera yo. Y entonces si yo veo esa cosa como anaranjada, pues empiezo a pensar y esa cosa anaranjada me hace recordar otras cosas y entonces de ahí empieza la madeja a correrse y el tren de los pensamientos sigue pasando y me doy cuenta que ha sido todo en vano y que además es muy triste. A veces pienso que si me fatiga el pensar, tendré tiempo para desagobiarme cuando esté muerto y todo tieso y todo cianótico o putrefacto, pero entonces eh, me viene el poeta español, ay, se me va el nombre, este poeta súper famoso, Machado, se me viene el señor Machado a la cabeza cuando dice que un muerto o la muerte no me concierne de ningún modo, porque cuando uno ya está muerto, pues la muerte está y uno ya no es. Y entonces sí, dejaré de pensar, pero no porque deje de pensar, sino porque dejaré de ser. Y así no juego, no me parece que sea muy atractiva esa solución, porque es tan ridícula como querer curarme una migraña con una guillotina. Efectiva sí, pero inútil. Y yo no puedo dejar de pensar y no puedo dejar de hablar, porque, mejor dicho, de hablar sin hablar, porque el pensamiento son palabras sin sonido, son palabras insonoras, que no por eso dejan de ser palabras comprensibles, porque son relato y nos cuentan y nos contamos cosas. Entonces te das cuenta o me doy cuenta o me he dado cuenta que el pensamiento sí son imágenes, es el teatro de la mente, como decían los famosos de la época dorada de la radio, pero además y sobre todo son palabras. ¿Qué pasaría entonces si perdiera la capacidad de verbalizar? Tal vez entonces perdería la capacidad del pensamiento y me comportaría como un capibara o como un buey almizclero y estaría, no, como un capibara, que es un animal muy simpático y estaría ahí en el fango, retosando con las capibaras hembra y sin pensar en el pasado ni en el futuro. Todo sería un presente para mí y no conocería la muerte, porque la muerte es sobre todo anticipación, es decir, la muerte es pensamiento. La muerte, como diría Machado, no nos concierne,
pero nos concierne a través del pensamiento, le diría yo a Machado, y la vivimos y la morimos desde la vida, no porque nuestro cuerpo esté declinando y esté cayendo en el abismo de la chochez, no, sino porque la estamos pronunciando, la estamos diciendo, la volvemos algo, le damos un nombre. Y cuando le damos un nombre a algo, Adán lo sabía muy bien, lo creamos. Y trato de buscar un espacio, un silencio en el que yo pueda descansar de mis cuitas y de el tren de pensamientos que no cesa nunca porque está pasando ahora mismo en este instante. Por si no lo sabían, yo practico la meditación de un tiempo a la fecha y lo he hecho con el fin de tratar de curar mi ansiedad, que es un problema que me ha perseguido desde que fui engendrado en el vientre de mi madre. Entonces hay un sillón que está aquí justo enfrente de mí que ustedes lamentablemente no pueden ver, que yo le llamo mi sillón favorito y me siento ahí y entonces empiezo a, digamos, sigo las reglas de un protocolo bastante simple, que es tratar de estar más o menos derecho o derechito, como decían las maestras de la primaria, y poner las manos sobre las rodillas y cerrar los ojos como Pessoa, pero Pessoa lo hacía quizá en la playa, digo yo, porque así lo imaginé. Y él cierra los ojos y deja de pensar, pero a mí no me pasa eso, porque yo cierro los ojos y sigo pensando. Pero pues yo quisiera pensar cosas trascendentes, por eso les dije que no me llamaran un gran pensador, sino un pensador ubérrimo. Y no pienso cosas trascendentes, pienso, por ejemplo, que digo que tengo que comprar plátanos o café, que se me está acabando el café y que para mí el café es fundamental para poder vivir y quizás hasta sea el combustible de esos pensamientos que quiero combatir. Tal vez sería pertinente dejar de comprar café, pero no lo voy a hacer porque soy un adicto a la cafeína. Entonces necesito ir al supermercado a comprar café. Y ya que estoy en el supermercado, pues compraré otras cosas, como seguramente te pasa a ti, ¿verdad? Vas caminando con tu carrito del supermercado y volteas a la derecha y a la izquierda y reconoces cosas y el mercado, el supermercado se convierte en una geografía familiar. Eso me ha pasado a mí después del COVID, porque yo durante el COVID comencé a ir al supermercado y entonces me volví un experto en el supermercado. Y no solamente sabía dónde estaba ese café que me viene a la mente cuando trato de meditar, sino que descubrí que había otras cosas. Y además descubrí que aquello era un medio ambiente, una especie de ecosistema. Y me adapté pronto, soy como decía Darwin, una especie que se adapta. Entonces sobreviví al COVID, que casi me mata, y también sobreviví a las conversaciones que escuchaba de las señoras y señores que van a comprar sus cosas ahí, y de pronto sentí que aquella comunidad me había acogido. Por eso, cuando me siento a meditar, tal vez son ellos y es ese lugar el que me viene a la cabeza, y entonces pienso en el café que necesito comprar porque necesito tomarlo todas las mañanas. Y entonces me avergüenzo porque de pronto aparece el Maharishi detrás y me dice, ¿qué estás haciendo? No sabes meditar. Y me pega con una vara en la cabeza y me dice, suelta los pensamientos que no existen, son reales, son humo. Y a mí me avergüenza mucho que me golpee el Maharishi. Yo quisiera golpearlo también, pero no lo hago porque es un anciano. Y trato de explicarle con razones que no puedo dejar de pensar, que no soy Pessoa ni soy él. Pero el Maharishi no lo entiende. Entonces a mí me saca de mis casillas y estoy pensando estas cosas cuando suena el, la alarma del teléfono que yo coloco junto a mí para que me saque de esa ensoñación fallida una vez más. Y entonces lo que hago es levantarme y reconocerme como lo que he sido siempre, como un hermeneuta, es decir, como un intérprete de la realidad. Y me doy cuenta que el mundo es un conjunto de relaciones, una latiz, una retícula, y que mi trabajo es vincular una cosa con la otra, y que para hacerlo no tengo más herramienta que el pensamiento, porque el pensamiento es como un hilo en una aguja que yo utilizo para tratar de surcir todo aquello que está roto, ¿no? Es decir, hilvanar, o cómo se llamará esto, coser
aquellas roturas que tiene la realidad, y para eso me sirve el pensamiento, y entonces me siento un poco más confortable con los pies bien metidos en la única patria que tengo, que son mis zapatos, que son además una patria muy cómoda. Y entonces me olvido del Maharishi y me olvido de Pessoa y me levanto y subo por las escaleras y tomo las llaves del automóvil y me pongo esta cachucha que tengo aquí, que es con la que regularmente salgo, ¿no? Ahora, porque me la regaló un compadre mío y aquí se ve, es un monje que es un monje beodo, está llenando su tarro de cerveza de un cactus porque es una cervecería que está en Gilbert, en Arizona, en Phoenix. Entonces tomo esta gorra y salgo, tomo las llaves y me subo al carro. Me voy al supermercado a comprarme el café. Y cuando tomo el café y lo pago, me doy cuenta entonces que pensar después de todo tal vez no sea tan malo. Y me voy a callar, porque si no me callo, aquí me va a llegar la muerte. Hasta pronto.